ver, acá estamos. ¿Estamos todos de vuelta? Sí. Bueno, les decía que una de las cosas también importantes, ya que estamos acá, es que, ¿se acuerdan que hablábamos que teníamos que hacer control positivo, control negativo y control de inespecíficos? ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de los controles que se hacían en los en el ELISA, ¿sí? Un blanco que era todo menos la muestra y uno de unión inespecífica. Sí. Fíjense que una de las cosas que tenemos que asegurarnos es que este anticuerpo, el azul, que es el conjugado, no se pegue por ninguna razón a este anticuerpo violeta. Porque ahí sí tenemos un problema. Imagínense que si este azul se pega a este anticuerpo, reconoce esta inmunoglobulina, entonces se va a pegar al primer anticuerpo, y ya no importa si yo tengo o no el del paciente, me va a dar positivo sin que exista el anticuerpo del paciente. ¿Se entiende? Claro. Esa es una unión inespecífica. Entonces, mi anticuerpo tiene que ser antiinmunoglobulina humana, pero las inmunoglobulinas son parecidas en algunas partes de su estructura. Entonces puede ser que haya algunas uniones inespecíficas. Puede ser que sea parecida la inmunoglobulina humana con la inmunoglobulina del conejo, del ratón, o del mono, donde se haya hecho el anticuerpo. Entonces lo que yo tengo que hacer es probar qué pasa si cuando no está la muestra, el anticuerpo, ¿sí?, no se me pega a este anticuerpo. ¿Está bien? Eso podría ser una unión específica. Eso hay que tenerlo, es parte de los controles que yo ingreso a mi. Pero, ¿el control se hace en todos los ELISA o solo en este? Cada vez que yo largo una placa de ELISA, tengo que largarla siempre con controles, si no, no es válida. Tengo que tener siempre un control positivo, un control negativo, un blanco y un control de uniones inespecíficas. O sea, cada plaquita, ¿vieron como esa plaquita del ejercicio que tenía todo en la misma placa? Bueno, así. En la misma placa yo pongo control positivo, control negativo, blanco y, ¿cómo se llama?, y control inespecífico. Curva y muestras. Todo en la misma plaquita. Porque todo eso tiene que tener las mismas condiciones de ensayo. ¿Sí? Yo no puedo ensayar, hoy ensayo los controles y mañana ensayo las muestras. No. Todo el mismo día, con la misma estufa, con la misma temperatura, al mismo tiempo, los mismos lotes de reactivo, el mismo técnico, todo, para no variar en nada, porque son muy sensibles y a veces lo hace un técnico y lo hace otro y los resultados no son los mismos. Profe, ¿estaba bien esto de que había dicho usted que se hacía, yo tengo el ejemplo acá en el heterogéneo, que se hacía, bueno, se ponían la placa, se hacía la sensibilización, el bloqueo, después se hacía esto de los controles, y después se agregaba el segundo anticuerpo conjugado? ¿Cómo se hacía lo de los controles? Esa parte no. Claro, no, porque yo tengo notado que me acuerdo que le pregunté como que se hacían esos primeros pasos, o sea, la de sensibilización y la de bloqueo. Después, digamos, en cada hilera se le agregaban los cositos los reactivos de control, sería, y después se le agregaba el en realidad, por anticuerpo. ejemplo, en todos vos vas a tener que agregar el antígeno, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de en todos vas a tener que agregar el anticuerpo de captura. ¿Sí? Después, en el positivo le vas a agregar, vamos a este que es más sencillo, esperen, vamos a este, porque si no es un lío. Ahí está, en este que es más sencillito, ¿sí? El que tenían ahí en el examen. A todos les vas a agregar el anticuerpo de captura, el que está abajo, ¿sí? Al que es negativo, le vas a agregar, ¿cómo se llama? No le vas a agregar la muestra, ¿sí? Le vas a agregar un antígeno que sea realmente que vos sepas que es negativo. ¿Sí? Que vos sepas que es negativo.
En el positivo, ¿qué vas a pasar? También o sea, el paso de fijación se lo vas a hacer a todos, porque en todos vas a tener que fijar el primer anticuerpo. ¿Sí? Lo que va a cambiar es lo que le vas a ir agregando después. A la muestra le vas a agregar la muestra. Al negativo le vas a agregar un antígeno que no se pegue, que dé negativo. Al positivo le vas a agregar un antígeno que sepa seguro que se va a pegar. Al blanco le vas a agregar todo menos la muestra, le vas a fijar, lo vas a lavar, todo el tratamiento menos el agregado de la muestra. Sí. Y al de unión inespecífica le vas a agregar sustancias que puedan unirse en forma inespecífica. ¿Sí? Algún otro, por ejemplo, antígeno parecido a este que pueda llegar a unirse, que pueda llegar a estar en la muestra. Pero entonces eso lo hago primero, o sea, yo pongo la placa y primero pongo todo eso y después empiezo a poner, ¿me explico lo que te quiero preguntar? Todo se arranca en el mismo momento. Vos agarrás la placa y llenás. Decís, bueno, este va a ser control positivo, este va a ser negativo, este va a ser el blanco, este va a ser el inespecífico, acá pongo las muestras y acá pongo la curva. Entonces, a toda esa placa le haces, la fijás. En todos los pocillitos, todos los controles positivos, los negativos, todo. Lavás todos esos pocillos. Bloqueás todos los pocillos. Después, en ese segundo paso, ahí va a cambiar. Le vas a poner algunas cosas al control positivo, otras diferentes al control negativo, otras diferentes a la muestra y otras diferentes a la curva, ¿sí? ¿Me seguís? La verdad que no. No. Perdón, pero no lo entiendo. No entiendo. Porque tenía anotado una cosa y como que ahora tengo que salir de eso. No entiendo, la verdad. A ver, esos pocillitos son como tubos. Sí. Bien. Vos, en el pocillo, en los controles se hacen al mismo tiempo que la muestra y que todo. O sea, que dentro de la plaquita de lisa yo tengo que, primero me van a decir, bueno, me van a dar el reactivo, que es el anticuerpo que yo tengo que fijar. Eso lo voy a poner en todo. Primero hago eso, pongo en todos el que tengo que fijar. Bien. Sí. El segundo paso es el lavado. Lo hago a todos. El siguiente paso es el bloqueo. Se lo hago a todos. Sí. El siguiente paso, ahí yo tengo que agregar. Si estoy ensayando la muestra del paciente, en los pocillitos que dice muestra, tengo que agregar la muestra del paciente. ¿Sí? Sí. ¿Me seguís? Sí, sí. En los pocillitos que yo dije curva, tengo que agregar las diluciones de un antígeno de referencia. No agrego la muestra ahí. Agrego la Sí, de sí. referencia que hago la curva, si hiciera curva, por ejemplo. En los pocillos de control positivo voy a agregar un control positivo, un antígeno que yo sepa que es positivo. En el de control negativo voy a agregar un antígeno que yo sé que me va a dar negativo. Y en el de blanco no agrego nada. Incubo toda la placa, así como está. Lavo todos los pocillos. A todos los pocillos le voy a agregar el segundo anticuerpo conjugado. Ah, está bien. Lavo. A todos los pocillos le agrego el sustrato y el cromógeno. Y mido todos los pocillos juntos. Los meto dentro del equipito, de ese espectrofotómetro, y me mide todos. Y me va a decir, estos son los blancos, estos son los controles positivos, estos me dieron las muestras, y después yo con eso hago las cuentas. Claro, eso es lo que le quería explicar, pero se ve que le expliqué mal de lo que yo tenía anotado. O sea, como que hacían esos pasos, pero me olvidé de anotar que le tenía que poner. O sea, claro, no, está bien. Claro, no, está bien lo que decía, pero yo me expliqué mal. O Pero sea, pero cuando se entiende. fijo es la sensibilización, claro, es la sensibilización, o no. Por ejemplo, pasa que es otro estudio lo que yo anoté. Es el heterogéneo, capaz que por eso no se entendía. O sea, hago el primer paso, después hago el segundo paso, digamos, lo digo así, a ver si se entiende. Después pongo la muestra del paciente y ahí voy poniendo, o sea, lo de la referencia, el control positivo, negativo, el blanco, qué sé yo, y después pongo el segundo igual. que es. Claro. Claro, ya entendí.
Después se Sí, dice igual para todos. Ese es el paso, el que vos dijiste, es el paso donde yo ahí voy a tener que poner en cada pocillo lo que corresponde, y son todos distintos. claro, claro. Después sigo todo igual, ¿sí? ¿Qué sería cuando dice agrego el segundo antígeno conjugado? No, anticuerpo conjugado. En vez de agregar eso, agregaría todo lo otro. O sea, para el blanco no agregaría nada, para el negativo agregaría El segundo, ahí o cuando. el segundo No, después anticuerpo agrego. conjugado sí se los agrego a todos. Lo que cambia es lo del medio. Cuando agrego la muestra, cuando agrego algún antígeno positivo, algún antígeno negativo, y en el blanco no agrego nada, ese es el paso. Después, el anticuerpo conjugado, que es para detectar, para ver el color, se los tengo que agregar a todos. Ah, ese sería el paso 3 porque dice reacción, pongo la muestra y dejo incubar. Ahí sería. ¿Qué paso 3? ¿A dónde están mirando los pasos? No, porque esas diapos no las tenemos, profe. Claro, hay unas que tienen así los pasos. ¿Que yo les di? Sí. Ah, La está. vimos el otro día con usted. Ah, espere, entonces estamos en las diapos. Sí. Pero no sé si es ese power. No, porque ese power no lo tenemos. Claro, lo iba a subir. ¿Cómo no lo tienen? Ahí está, mira. Lo iba a subir usted, pero... O sí ¿No es está. este que Yo no estamos lo encontré. viendo? ¿Este? Sí, es ese, ¿Pero pero está en el también está. campus? Sí, A ver, yo lo lo voy a tengo acá. No lo vi. buscar. Yo lo subí, ¿eh? No lo vi yo. Me parece que yo no lo vi, a ver. Sí, está Entonces capaz subido. que... Yo hice mi resumen de ahí. Claro, está subido, chicos. Es el que estamos viendo. Igual yo los power no son mi fuerte. Están Necesito leer Igual todo. está, en el, igual está en el apunte, ¿eh? Es exactamente en lo el apunte. mismo. Lo que está en el power que lo que está en el apunte. No, no hay diferencia, ¿eh? Bueno, el Por eso paso yo leo 3, la punta. acá dice lavados, pero yo lo anoté como, porque yo anoté lo que usted dijo, y lo anoté como reacción, o creo que lo escribí del apunte, que está en diferente orden, diferente los números. Claro, lo que Ese pasa paso es que que es 3 cuando ponemos reacción, lavados, ponemos que hay varios lavados y que hay que hacerlos, dice acá, se realiza luego cada paso. O sea que cuando ustedes describen un proceso, vamos a ver esperen, vamos a, a ver la preguntita. ¿Quieren? ¿Cuál? Sí. Donde tenían que de hacer los pasos y diseñar, ¿se acuerdan? Sí, bueno, ese también le tengo una duda que le quiero preguntar. Bueno, espera, primero, Iliana, vos, ¿era alguna pregunta que me querías hacer de esto de los lavados y esto? Porque no entendí muy bien. sí, por ejemplo, ahí sería el paso 4, donde dice reacción, dice pongo la muestra y dejo incubar. Ahí donde dice muestra, eso va a depender de del tubo que yo esté haciendo. Ahí era cuando cambiaba. Claro, ahí es cuando yo cambio, cuando dice que agrego la muestra, cuando hago la reacción. O sea, el paso de la reacción es el paso del encuentro del anticuerpo, por ejemplo, que yo fijé en la placa, con el antígeno de la muestra. Esa sería la reacción. ¿Sí? Ahí es donde yo voy a cambiar lo que le agrego. En los pocillos que yo determiné que eran pocillos de muestra, voy a agregar la muestra del paciente. Ahí en los pocillos que yo dije que era control positivo, voy a agregar una muestra positiva, que yo sepa que es positiva. En los de control negativo, una que yo sepa que es negativa. En los blancos no agrego nada en ese paso. Y en los de inespecífico agrego proteínas que puedan llegar a estar, antígenos que puedan llegar a molestar. ¿Sí? Después de eso, que lo incubé, lavo. Y después agrego el anticuerpo conjugado, que ya sería como dentro de de esos pasos que ustedes tienen, es la determinación de la actividad enzimática, digamos. Agrego, perdón, no, es el segundo punto de la reacción, de la 4, ¿no? Lo tienen ustedes ahí. Agrego el anticuerpo conjugado a todos los pocillitos. A todos. Porque yo tengo que ver si desarrollan o no color. Tengo que ver si ese anticuerpo conjugado se pega o no a lo que está en cada pocillo. Y después hago ustedes tienen acá el paso 5, que es para determinar la actividad enzimática. Ahí le agrego el sustrato y el cromógeno a todos. O sea, el único paso que no hago en todos igual es dentro de lo que ustedes tienen como etapas de ELISA, en el punto 4 que dice reacción, el primero, la adición de los sueros problema. ¿Sí?
o de los estándares, o sea, ahí es donde agrego todo lo que voy a ensayar, que es todo diferente, según si es ejemplo positivo, negativo, Sí. muestras o curva. Ahí es donde pongo todo distinto. Después todo el tratamiento lo hago igual. ¿Sí? ya entendí. ¿Se entendió eso? Sí. 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 Bueno, a ver. Acá había ustedes tenían un último ejercicio que me encantaría mostrar las respuestas que me dieron porque son muy lindas. ¿Hay alguna? Yo le puse todo de mí, pero... ¿Qué está diciendo? Pero bueno. No, pero después cuando usted puso la respuesta, ahí es donde me di cuenta que hay algo que no entiendo. Claro. Básicamente, pensé que lo había entendido, pero no, hay algo que no sé cómo darme cuenta. Bueno, a ver, acá decía, ¿ustedes lo ven ahí la preguntita? Sí. Sí. Decía que diseñe cómo sería una ELISA para detectar anticuerpos IgM contra el virus de la rubiola en un recién nacido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, queremos detectar anticuerpos, o sea, ¿qué tipo de ELISA es este? ¿Un ELISA directo o indirecto? Indirecto. Indirecto. Eso es fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque algunos en las respuestas, cada uno sabrá, diseñó todo un ELISA directo. Diseñó un hermoso ELISA, pero para detectar antígenos. No me acuerdo cuál era de todos ustedes, pero algunos fue así. Así que por lo menos lo digo. Así que eso es lo primero. Primero tienen que ubicarse. Decir, a ver, pará, ¿qué ELISA es este? Es un ELISA indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque yo, ¿qué quiero detectar? Lo que yo estoy Anticuerpo. detectando, anticuerpos. Detecto anticuerpos. ¿Sí? ¿Qué de anticuerpos? ¿Cualquier anticuerpo? No. No. ¿Cuál es el anticuerpo? La IgM. IgM. ¿La IgM es gamma globulina? No. No. Pero yo, a ver, puse inmunoglobulina humana y me puso como que estaba mal. No. Que tenía que ser... No puse que estaba mal, sino que te aclaré entre paréntesis, creo que lo puse entre paréntesis, te aclaré que tiene que ser, que está bien que sea inmunoglobulina, pero que es IgM, no cualquier inmunoglobulina. Claro, pero me y puso para que como sea que la no... otra, Porque me Pero, puso como que no tenía que ser anti-IgG, pero yo no puse IgG, creo. claro, vos pusiste inmunoglobulina en general, Claro, claro, pero, me olvidé la M. claro, Porque no sabía cómo se pone, porque, por ejemplo, sí que la IgG es gamma globulina, ¿o no? sí, Bueno, ¿y la M cómo es? la M es mu, pero si pones IgM está bien, ¿eh? Ah, ok, está Anti-IgM bien. está bien. No, ¿por qué Ok. lo aclaré? Te lo aclaré y porque me interesó que lo tuvieran claro. Lo aclaré justamente por eso, para que... A ver, una inmunoglobulina son todas, es IgM, IgG. El suero de mi paciente tiene inmunoglobulinas circulantes, ¿sí? Va a tener muchas IgG circulantes con muchas especificidades, IgM poco, realmente, pero va a tener, imagínense que es un recién nacido, o sea, que tiene todas las inmunoglobulinas que su mamá le pasó por la placenta. Si fuera un adulto también tendría inmunoglobulinas circulantes, ¿sí? Es posible que tenga también IgA circulantes. Entonces yo no quiero buscar cualquiera, yo quiero ir a buscar específicamente IgM, por eso el conjugado tiene que ser específicamente contra IgM, porque si no, el conjugado se me puede pegar a otros anticuerpos del suero. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Sí. Ahí va mi aclaración. y para que sea anti-gamma globulina humana, ¿qué tendría que buscar? IgG. ¿O qué?
Ah, ¿Qué ocurre? La porque mayoría de ya las yo veces buscamos IgG, porque las personas tenemos IgM solo en la parte de una enfermedad aguda, en la parte de la etapa aguda. Después acuérdense que la IgM baja y la única que se mantiene es la IgG, entonces generalmente vamos a buscar IgG. En los recién nacidos es común que se busque IgM porque la IgG que encontramos generalmente es de su mamá. Entonces, si queremos ver si el bebé está generando él mismo anticuerpos, vamos a buscar IgM. ¿Sí? Les puse este ejemplo justamente para que practiquemos esto, porque normalmente uno dice gamma globulina y lo repite como un loro, porque ya claro. normalmente es gamma globulina, pero no ustedes, digamos, no lo digo en forma agresiva, sino uno repite generalmente porque es parte de un método, y uno lo sigue repitiendo, ¿no? Y cuando surgen estas cosas se da cuenta que hay que saber bien qué es lo que yo quiero detectar. Por eso lo puse para ver si podían darse cuenta de que tenía que ser anti-IgM. Algunos, muy poquititos se dieron cuenta, la mayoría puso gamma globulina, y por eso hago esta aclaración. Ojo, que el anticuerpo que buscamos es IgM, y el anticuerpo conjugado debería ser para detectar IgM. ¿Sí? ¿Se entiende, Diana? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Yo porque Quizá- pensé que capaz que había puesto algo mal que indicaba que era IgG y no, eso. No, solo era para aclarar que está bien la inmunoglobulina, pero específicamente debería ser inmunoglobulina M. Tengo que especificar cuál. En este caso sí, porque te están hablando de IgM. En la mayoría, si te dicen anticuerpos en suero, lo más probable es que te estén hablando de IgG. Claro. ¿Sí? Podés ponerlo en general ahí, antiinmunoglobulina. En este caso, como especificaba que era IgM, bueno, había que ponerlo. Pero no les cambia nada, o sea, en puntaje y eso. Simplemente es una aclaración porque estamos haciéndolo para aprender. ¿Sí? No, obvio, es para Claro, saber también, ¿no? Porque claro. para Bueno, después no decir Pero, que estoy cansada. y claro, estaban, pero en un ensayo, profe, o sea, si uno pone, no es la específica, o sea, no sería la IgM específica, no se podría pegar, no se podría cumplir, ¿no? O sea, claro. tendría que ser, sí o sí tengo que saber eso. Y sí, si yo estoy buscando IgM, ¿qué puede pasar? Si pongo un conjugado anti-inmunoglobulina G, y algunas partes puede ser que se parezcan y puede ser que se llegue a pegar algo, pero no va a ser real. Entonces yo voy a decir que ese bebé no tiene anticuerpos y sí los tiene, porque tiene IgM, y no los estoy detectando, porque el conjugado se pega a la IgG, no a la IgM. Claro. ¿Entiende? Entonces, es un problema. O sea, en realidad tiene que ser la especificidad en esto, es lo básico. Digamos, para que el ensayo de bien, dependemos de que el anticuerpo sea específico para lo que vamos a buscar. Es como si yo fuera a pescar con una caña de pescar y un anzuelo y una carnada. Si yo no pongo la carnada justa, en lugar de pescar un salmón, pesco un bagre. ¿Sí? Entonces, Claro. a eso se refiere. Estoy yendo a pescar anticuerpos en mi paciente para ver si los tiene. Tengo que pescarlo con la carnada justa, con la que el anticuerpo se me agarre. ¿Sí? Por eso es que es muy importante la especificidad. Y yo rompo los quinotos con la especificidad. Bueno, ¿cómo diseñamos ELISA para detectar anticuerpos IgM contra el virus de la rubiola? La mayoría lo hizo muy bien en general los pasos, ¿sí? Lo primero que tenían que hacer, ¿qué era? El primer paso, ¿qué íbamos a hacer? Se ¿Cómo se pega el llamaba? antígeno. Ah, Sí, pegábamos el Bueno, Anticuerpo. ¿le puedo preguntar de eso? Sí, Porque para mí esos pasos, o sea, lo que decía sensibilización o bloqueo, para mí eso era del ELISA heterogéneo. no, eso es en general de todo. Claro, entonces por eso no lo, o sea, eso lo tenía re claro explicado, pero para mí era, entonces digo, ¿cómo te das cuenta? Pensaba yo, que va, cuando lo vi la corrección, digo, que va eso. O sea, que en todos es lo de la proteína inerte y todo eso. Todo, claro. Esos son pasos generales para todos.
Lo que va a cambiar, Para una ustedes lista. tenían, si vos te fijas en el apunte, ustedes tienen las etapas generales, y después tienen, espérenme que lo estoy buscando, tienen las etapas generales para un ELISA heterogéneo, ¿sí? Sí. Ustedes tienen las etapas generales para un ELISA heterogéneo. Esas etapas, el ELISA heterogéneo es el ELISA que pego algo en la placa, el ELISA, digamos. El que absorbo en la placa. Esas etapas son para todos, puede ser ¿cómo se llama? Indirecto, Sándwich, directo. ¿qué es sándwich? Sándwich Ah. ¿sí? Para todos los heterogéneos. Todos los que yo tengo Ah. que pegar en la placa. Está bien. Ahora ¿Sí? sí. Siempre. Entonces, primero tengo que hacer la fijación o la sensibilización, ¿sí? Vamos a poner los dos. Ustedes ven lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Sí. Sí. Bien. Ahora, cuando hago la fijación o la sensibilización, en este caso, ¿qué dicen ustedes que peguemos en la placa? El antígeno. El antígeno sería lo más sencillo, ¿no? Entonces, fijamos el antígeno, ¿sí? ¿Qué antígeno? De ¿Qué va la a ser el rubiola. antígeno? Antirrubiola, sí. No, no es antirrubiola, el antígeno es la rubiola. Eso, bueno. Claro. Por ejemplo, lo La que se suele rubiola. usar es alguna proteína del virus, ¿no? En general Claro. no se usa rubiola, no se usa el virus entero, sino un pedacito. Generalmente es una proteína porque las proteínas son más inmunogénicas. Y es más probable que la persona tenga anticuerpos contra una proteína del virus, ¿sí? ¿Qué hago en segundo paso? Una vez que fijé, Lavo. muy bien. Yo no le puse ningún lavado porque... Pero iba a decir que son muy Que no roñosos, lava. no está muy bien. Ay, profe. Hay que lavarse, chicos. Ay, Bueno, lavo. Se ¿Qué lava las manos. cosa? Con tal de no gastar agua. Bien. Lavo. Está caro, profe, está cara. Está cara el agua. Hay que ahorrar. Bueno, el tercer paso, ¿qué sería? El Bloqueo. Bien, el bloqueo. El bloqueo, como habíamos dicho, con alguna solución inerte, alguna proteína de la leche, ¿sí? Digamos, la leche descremada o albúmina. Después de eso, ¿qué hago? Ah, perdón, ¿no? Cuando yo fijo o sensibilizo con el antígeno, que no lo puse acá, tenemos que incubar. Eso es parte de todo esto, porque no lo pusimos y es importante. La fijación o sensibilización es, colocamos el antígeno en los pocillos e incubamos. Así se fija, ¿sí? Después lavo. En el tercer punto hago el bloqueo. ¿Está bien? Sí. Después, ¿qué hago en el cuarto punto? Lavo otra vez. Fue el bloqueo, lavo, ¿no? Claro, después del bloqueo, lavo, exactamente. Y si incuba también. Ahí está, lavo. Después, ¿qué hago? Y después pongo ya el anticuerpo del paciente. Ahí pongo la muestra del paciente. Muy bien. ¿Qué espero que tenga? Digo, ¿tendrá anticuerpos anti-rubiola? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe, lo metemos. ¿Y qué hago ahí? Un cubo. Incubo. ¿Para qué? Para que ocurra esa reacción. Tengo que darle tiempo a que ocurra. Y después, ¿qué hago? Lavo otra vez. Lavo. Y después, ¿qué hago? El segundo anticuerpo. Segundo anticuerpo. Conjugado. Conjugado con la enzima. Muy bien. Conjugado. ¿Y este segundo anticuerpo? ¿Qué es? Anti-IgM. Ese.
Pero anticuerpo se dice específico, ¿no? ¿O no? anti-IgM. ¿Cómo? ¿Se dice específico anti o no? Solo pongo anti-IgM. Puede decirse anticuerpos específicos contra IgM, anticuerpo anti-IgM, como ustedes quieran. ¿Sí? Ese anticuerpo anti-IgM o específico contra IgM está conjugado con una enzima. ¿Sí? ¿Ahora qué hago? Lavo. Lavo. Incubo. En cubo, muy bien. Ahí está, pero qué atenta que está esta gente. Incubo. Después de que incubé, lavo. ¿Y después qué hago? ¿Qué le agrego? El sustrato. Sustrato. El sustrato. Le agrego el sustrato, más el cromógeno, y también lo dejo incubar. ¿Se acuerdan que vieron los videitos que lo dejaban que se produzca en realidad no está incubando, está reaccionando el sustrato con la enzima, se deja reaccionar. Oye. En general, en la oscuridad. ¿Sí? En la oscuridad. Y después de eso, ¿qué hago? Mido. Mido. La reacción. Leo en un espectrofotómetro, vamos a poner directamente mido densidad óptica, ¿sí? O veo el color, o lo que hagan, ¿sí? Tengo que hacer la medición, la lectura, ¿sí? ¿Qué se puede medir de distintas maneras? Y en algunos casos, a veces se hace directamente colorimétrico, o sea, uno mira, o sea, uno observa y compara y se hace con el color. Y otras veces se mete un espectrofotómetro y se hace la densidad óptica. Depende, depende de la técnica. En general, lo que se hace se mide densidad óptica. Eso es lo que generalmente se hace en un espectrofotómetro a una cierta longitud de onda que va a tener que ver con cómo absorbe ese cromógeno. A veces 450, a veces es 490, depende. Sí. ¿Sí? ¿Pero se entendió los pasos? Sí, se entiende. Yo tengo una pregunta con lo de el sustrato. Sí. Porque en el trabajo, la pregunta anterior, se agregaba el anticuerpo conjugado con la enzima y decía específico contra un fluorocromo. ¿Ese Claro. es el sustrato? Porque ahí me confundí. ¿A dónde dice eso? Porque no eran En el ejercicio anterior, el que hicimos del sándwich. el Anterior. Claro, el ejercicio que puse en la... era directo e indirecto. El sándwich y indirecto. Elisa. Perdón, ¿en el cuestionario o en las Directo. diapositivas? No, el cuestionario. Espérame, voy a tener que sacar esto, Bueno. A ver. Espérenme, que no encuentro. Editando cuestionario. Acá. En el anterior, en el de la especificidad, ¿no? ¿Ese era? Creo que Sí. sí. Que Pero decía la un parte, enlace la de segunda parte. sándwich. ¿Ese? Sí, ese. Sí. Era la segunda parte que dice el indirecto. A ver. Sí, esperen que estoy tratando de compartir eso, Bánquenme un cachito. A ver, creo que es este. A ver si ahí se ve. Sí, profe, ya ve. ¿Esa? Ese. Sí, esa. En la segunda parte decía, en un ensayo de ELISA indirecto se fija el antígeno a la placa y se agrega la muestra que contiene anticuerpos o antígenos. Bueno, esto era indirecto, o sea que contenía anticuerpos. Luego se agrega un anticuerpo conjugado ¿con qué? Una enzima. Una enzima, claro, porque es una ELISA. Si fuera un RIA, sería un radioisótopo, y si fuera una inmunofluorescencia, sería un fluorocromo. Claro, por eso no entendíamos la que sigue. Que no sabíamos qué Específico poner. contra Un fluorocromo.
¿Y pero fluorocromo no era fluorescencia? Claro. Bueno, sí. Ah, tienen razón, está mal. Por eso pusimos encima, porque yo no sabía qué poner y después lo hablé y tampoco. Es como que. A ver, vamos a poner qué puse yo como respuesta correcta. Porque esto Puso fluorocromo, porque yo Sí, puso o sea, flor cromo. dije, ahí tiene que ir sustrato, pero Trato. Sí, es verdad. dije, no sé, capaz que algo que yo no entendí y no se va, no sé, Claro. No, no. color, y empecé a dudar y mil vueltas, pero bueno, Me puse confundí cualquiera yo. después por poner. Está bien. Me confundí yo. Tienen razón. Ok, No, ahí debería ser específico contra sustrato. Está bien, un sustrato. Ah, está bien. No, para Ahí está. confirmar, porque por ahí nosotros pensamos cualquier cosa. No, y- No, claro, capaz que era, no sé, el sustrato, el fluorocromo, yo qué sé. Claro, No, que era está bien color. lo que están diciendo. Ahí debería decir sustrato, específico contra un sustrato. Sí, Está bien. estaba mal. Bueno, algo sabemos, Cualquier cosa. Algo pudimos sacar. algo entendimos. Bueno, Dios. ¿se entendió más o menos todo? Profe, consulta. Falta poco ¿Por tiempo. qué grita? No entendí. No grito, es que no sé qué onda el micrófono. Bueno, nos Bueno, quedan escucha. 3 minutos, así que tratemos Bueno, de dudas súper en 3 rápido. minutos. Díganme. Bloqueo, o sea, dice el bloqueo que sería una proteína, sería, o sea, no entendí eso. El bloqueo es una proteína inerte que le agrego. Por ejemplo, puede ser gelatina, leche o albúmina. Es una proteína inerte. Lo que yo busco es cubrir todos los espacios de la base de la plaquita, o sea, de la superficie de la placa, que a donde no se me pegó, por ejemplo, el antígeno. Imagínate que yo estoy haciendo un ELISA indirecto, donde busco anticuerpos del paciente, lo primero que hago es fijar el antígeno, ¿no? Se absorbe a la placa, pero no se va a absorber en toda la placa, va a haber espacios de la plaquita, de la superficie, que van a quedar sin antígeno. ¿Y qué puede pasar? Que el anticuerpo de mi paciente, cuando yo le agregue la muestra, se pegue a esos lugares, en forma inespecífica. Entonces lo tengo que cubrir con algo como para evitar que se pegue. Eso con lo que lo cubro tiene que ser algo que no reaccione con nada, por eso tiene que ser una proteína inerte. ¿Se entiende, Ailén? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Sí. ¿Alguna preguntita más? Sí, el tema de los pasos, ¿es para todos los EIA? ELISA, todo. El tema de los pasos que están puestos ahí son para los heterogéneos. Solo para los heterogéneos. Porque en el No, EIA, Claro, homogéneo no puedo lavar. claro, es líquido. Bueno, pero entonces Igual sí es para nosotros- todos los heterogéneos. Sí, Después yo- capaz que alguno cambia, como no sé, el de sándwich que tiene capaz que un paso más o algo así. Exactamente. Pero los pasos clásicos, la fijación, los lavados entre pasos, el bloqueo, Sí. el agregado del conjugado y el agregado del sustrato, eso es igual en todos. Ok. En el homogéneo también va a haber muchas cosas similares a eso, pero no vamos a hacer lavados. Ni tampoco vamos a hacer fijación, porque no se fija en ningún lado. Se hace todo junto en un mismo tubo. Pero no vamos a meternos mucho con homogéneos. En el examen no voy a tomar homogéneo. Bueno, Vamos a tomar los pasos de ELISA, que se leía heterogéneo. bueno, ¿Sí? sí. Nos queda menos de un minutito. ¿Alguna pregunta más? ¿O ya nos vemos en la clase? Sí, bueno. La clase que viene, acuérdense, tenemos el examen durante la clase, porque vamos a estar conectados por el chat del campus para cualquier pregunta que me tengan que hacer. ¿Sí? Profe, Sí. clase de Zoom no hay, solamente el parcial y en el chat. Sí, puedo poner Zoom, no tengo problema. O sea Ah. que hay muchos que al mismo tiempo que hacen el parcial no pueden estar conectados al Zoom. Por eso digo que yo voy a armar el Zoom para que lo que me quieran preguntar por Zoom también lo puedan hacer. Pero los que no, el chat va a estar abierto, porque hay muchos que por ahí en el celu no pueden con las dos cosas. Entonces, bueno. Sí, para que no se les trabe ni nada, yo voy a estar ahí en el chat por cualquier consulta que me tienen que hacer de las preguntas del examen, ¿sí?